Estamos de regreso en el segundo encuentro nacional entre jueces y juezas civiles, organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil, ETI, y el Centro de Investigaciones Judiciales, SIG. Estamos acompañados en este momento con el doctor Matías Sucunza. Él ha expuesto el tema importancia de trabajar de manera corporativa. Doctor, explíquenos, por favor, coméntenos a la audiencia de Justicia TV. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el Perú. En mi caso me ha tocado trabajar sobre un tema relevante para la implementación de la oralidad, que es cómo todas aquellas estructuras organizacionales que se han adoptado facilitan la oralidad. En este caso, el pilotaje de oralidad, que desde 2018 se ha llevado adelante hasta la fecha, que tiene hoy 25 cortes implementando la oralidad, tiene como uno de sus insumos fundamentales crear ciertas estructuras que soportan esa oralidad. Una de ellas es, por ejemplo, el módulo civil corporativo de litigación oral, que tiene una administración especializada, tiene una junta de jueces que trabajan corporativamente y tiene además otros actores, como el ETI que vos acabas de mencionar, y distintas instancias. Todas esas, digamos, son engranajes fundamentales para poder sostener e implementar la oralidad. Entonces, hemos trabajado con eso. En su exposición hemos escuchado que la gestión judicial es necesaria que sea moderna, sí, ¿no? Teniendo pues como puntos específicos la especialidad, la complejidad, la organización administrable y la clasificación de objetivos. Sí. Explíquenos, por favor. Esto de la gestión judicial moderna creo que lo ha entendido bien el pilotaje que se viene realizando hace años. ¿Por qué? Porque implica romper con lo que existía antes. Cuando uno enfrenta dos modelos distintos, uno podría decir, hay un modelo tradicional que tenía cierta idea de gestión, que en mis palabras o en mi concepción sería de no gestión. Y hay otro modelo que es el que instaura la oralidad como metodología de trabajo. Pensemos que la oralidad es una metodología para trabajar que tiene otra concepción distinta a la gestión judicial. Distinta a lo que acabo de escribir, ¿sí? Y que exige otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, algunas de las que vos mencionabas como elementos centrales que son la especialidad. Ajá. Por ejemplo. Es conocimiento, ¿no? Claro, un punto que puede parecer tonto o sonso que sería, ¿es razonable que un juez, que una jueza, que está preparado para tomar audiencias y gestionar un conflicto o sabe de derecho, administre estadísticamente el ingreso y egreso de causas, obtenga datos, pueda medir? ¿Está para eso como recurso del sistema o debiera hacer otras cosas? Bueno, la especialidad significa dividir, que los jueces las juezas se dedican a la pata jurisdiccional y los administradores a la pata administrativa. Eso, por ejemplo, es un solo elemento, uno de los principales de la gestión judicial moderna, que el modelo tradicional no lo pensaba así. Eso entre otros, ¿sí? Vos acabas de mencionar otros. Complejidad, organización administrable, clasificación de objetivos. Sí, otro, por ejemplo, podría ser esto de los objetivos. ¿Cuál era la idea tradicional del sistema de justicia? Que la justicia dicta sentencias. Bueno, eso es un error sistémico porque uno podría pensar de que en realidad lo más relevante es que se gestionen conflictos y se resuelvan. Entonces, la sentencia no es algo que debe pasar necesariamente. Entonces, componer un conflicto es otro objetivo distinto, pero además de esos hay otros objetivos que son igual de importantes. Por ejemplo, ¿cuál? Esto de que eso se haga en tiempos y costos razonables. Pero yo te decía, si vos estás en un modelo tradicional, no se gestionaba. Entonces, ¿cómo haces para lograr decisiones en tiempo razonable si no hay una gestión activa, profesionalizada, especializada? Entonces se entiende como un elemento central de la oralidad, pero también, ojo, de una justicia moderna, cambiar la forma de gestionar, que es cambiar la forma de trabajar. Por eso está algo tan profundo, es algo tan importante lo que vienen haciendo desde el 2018 acá, porque es una transformación cultural institucional. Claro. En una sociedad que vos tenías una estructura más opaca, que es una estructura más patente, una estructura que no rinda cuentas a través de parámetros objetivos, ¿sí? Entonces, es un cambio diametralmente opuesto. Doctor, también usted ha hecho hincapié en el case management, sí, ¿no? El judicial,
¿no? Teniendo como también puntos de división de funciones, la especialización y las nuevas estructuras organizacionales. Sí, esto de la idea del case management es una institución que uno podría traducir al español como empezar a pensar desde los conflictos y los casos y gestionar los casos y el conjunto de los casos. ¿Qué siempre pasaba en la justicia? ¿Cuál es la mirada del modelo tradicional que te decía antes? Había una idea que era, solo hay un caso. Y el problema, si vos fueras juez, ¿qué problema tenés? Que no tenés solo el caso en el que estás interviniendo. Tenés 200 casos más. Y el problema que tenés es que tenés 10 horas de trabajo diarias, o 12, o 15, o 7. Entonces, ¿cómo administras tu tiempo? Y lo mismo pasa con todos los demás recursos del sistema para atender a eso. Bueno, esta idea del case management es una idea que resuelve mejor esos problemas, los analiza mejor, porque pone el foco no solo en el caso individual que estoy tratando hoy, sino en el conjunto de los casos para buscar alternativas, para buscar soluciones, para buscar formas de gestión, para buscar tramitaciones más flexibles, para buscar formas menos rígidas de trabajar, ¿sí? Entonces es una idea, una herramienta legal y operativa importante. Doctor, ya para finalizar una última pregunta, por favor. ¿Cuál es el mayor beneficio, ¿no, de la oralidad civil en Argentina? Yo no creo que exista un solo beneficio, ¿sí? Si yo tuviera que decir, lo que diría es que, o te invertiría la pregunta haciéndote un poco de trampa, diría, vos como peruano, yo como argentino, y tus coterráneos y los míos, ¿qué quieren? Segundo, ¿qué les promete la Constitución peruana? ¿Qué les promete el Marco Regional y Universal de Derechos Humanos? ¿A vos te prometió que tenías acceso a la justicia? ¿Que vos ibas a tener resoluciones de tu conflicto en plazos razonables? ¿Que ibas a tener seguridad jurídica? Entonces, ¿qué sistema de justicia vos querés para lograr transparencia, rendición de cuentas, protección de derechos efectivas? ¿Qué sistema? Entonces, cuando vos pones a trabajar los dos sistemas, al final del día no hay mucha escapatoria, y la oralidad como metodología de trabajo con gestión, en términos de estos modernos, sería la forma, puestas a competir, ¿sí? Puestas a competir sería la forma más razonable y más adecuada. Porque te brinda todo eso. Te brinda la posibilidad de que tengas un cara a cara, de que tengas gestión de alguien que se involucra en tu conflicto y en el conjunto de los conflictos, que tengas transparencia, que tengas rendición de cuentas, ¿sí? Que tengas todas esas cosas. Ojo, esto no es mágico, es bajo ciertas condiciones. Cuando arrancamos la entrevista vos me decías, ¿de qué hablaste? Hablé, por ejemplo, de cómo necesitas una estructura organizacional. Cuando uno ve el éxito del Perú hasta el momento y ve por qué fracasó en el 93 hasta... Porque alguien pone los dos y dice, pero acá en este momento hicimos cosas de ese tipo. Claro, pero tuviste una serie de errores de diseño, más la vieja estructura que te comió. Yo creo que ahora lo que tienen que hacer es preocuparse, como están haciendo el equipo técnico y los demás actores, por lograr el sostenimiento de esta oralidad bajo estas condiciones, haciéndose cargo de lo que implica. Implica un cambio de mentalidad, implica un cambio de prácticas, un montón de cosas. Pero sobre las ventajas de la oralidad, infinidad. Lo cual no implica, ojo, porque ahí también hay un error, un sesgo. Todos los sistemas del mundo son mixtos. Entonces combinan formas, pero los combinan de forma racional y razonable. Entonces, podrá haber partes escritas, pero el corazón es oral. Y quizás hay algunos conflictos donde pueda ser todo escrito, más chiquitito, más simple. Bueno, pero sí es cierto que la oralidad presenta ventajas en términos de derechos, en términos de restricción del poder, en términos de rendición de cuentas, en todas esas cosas. Muy bien, doctor, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido a Perú. No, aún nos queda un día más y seguramente hay mucho que compartir e informarnos. Ha sido la presencia y la entrevista del doctor Matías Sucunza. Él es un expositor argentino. Él ha hablado sobre la importancia de trabajar de manera corporativa. Nosotros regresamos tras la pausa.